Bien. Esta es la grabación de los cuadros psicopatológicos en técnicas gráficas y en técnicas de láminas. Eh, Estará en el campus durante 15 días aproximadamente. Les sugiero bajarla antes de presentarse el examen final para que cuenten con más recursos, más elementos para realizar una buena presentación. Bien, vamos a comenzar por las características de las pautas formales y de contenido en las neurosis. Voy a aumentar el tamaño del PDF para que puedan observarse. Bien, en neurosis, ¿qué encontramos? En neurosis encontramos la Gestalt conservada, una integración adecuada de las partes de la figura, hay armonía, proporción y sobre todo realismo. Esto nos indica, ¿sí?, un alto grado de integración psíquica, que es el éxito de la represión como mecanismo, ¿sí? Tengan en cuenta que cuando la represión ha sido exitosa, la consecuencia es que la percepción y el pensamiento funcionen a predominio del proceso secundario, ¿sí? El proceso secundario es el que organiza lo consciente y preconsciente, ¿sí? Entonces, mediado por este proceso secundario, la representación de cosas se han unido a la palabra. Por eso decimos que la represión ha sido exitosa. Y debe figurar, cuando ustedes analizan, debe presentarse como mecanismo de defensa prevalente, ¿sí? Luego tenemos los contornos de las figuras que deben estar con líneas completas, ¿sí?, sin aberturas. Este observable nos permite inferir que hay una buena diferenciación yo-no yo, que existe una adecuada integración lógico-formal de las figuras gráficas. Y por último, que el desarrollo logrado por las funciones de contacto con la realidad también ha sido exitoso. En relación a la perspectiva mantenida, sea poder diferenciar frente de perfil, adelante de atrás, ¿sí?, adelante atrás, y por supuesto la ausencia de transparencias. Ojo con esto. La perspectiva es un logro evolutivo de la represión primaria, ¿sí? Las nociones diferenciadas de frente y perfil, más las nociones de perspectiva, que impiden visualizar partes del objeto, ¿sí? Lo de adelante tapa lo de atrás, lo de afuera tapa lo de adentro. Entonces coincide con la capacidad motriz de tridimensionalidad. Y esto es un logro evolutivo que se plasma en el plano. Por eso decimos que las transparencias, ¿sí?, no pueden ser eh, analizadas e interpretadas como presencia de algún síntoma hasta luego de los 9 años de edad. A partir de los 9 años de edad, la transparencia pasa a ser importante, ¿sí? Antes no. ¿Por qué? Porque como es un logro evolutivo, antes de los 9 años, este logro no está presente. Bien, después tenemos la diferenciación, a ver, acá está, la diferenciación sexual, voy a tomar esto, que es de color, acá, la diferenciación sexual y psicológica, ¿sí? En ese caso hay una adecuada identificación sexual y un alto grado de integración psíquica. Luego, cuando la Gestalt está conservada, pueden aparecer, por ejemplo, ¿no? Una de las cuestiones que suele aparecer es el sombreado, un tamaño exagerado, macrografismo, la omisión de partes o zonas confusas en los gráficos. En este caso, ¿sí?,
a pesar de que la Gestalt esté conservada, la presencia de estos elementos nos indica que hay conflictos, ¿sí? Que hay patología y que para poder inferir ese tipo de conflictos se debe relacionar las zonas donde aparecen esos observables con el significado psicológico de los mismos. Ojo con eso, ¿sí? En relación a los otros observables, que sería el siguiente, ¿no? Los siguientes. Por ejemplo, la ausencia de borrado, aún teniendo la goma a su alcance, y necesitar borrar, porque el gráfico no ha quedado, no ha quedado, no digo perfecto, pero que presenta algunas desarmonías o anomalías. Bueno, generalmente cuando tienen la goma al alcance, pueden borrar y no lo hacen, es una actitud apresurada, ¿sí? Y de pronto lo que se presenta es una escasa capacidad correctiva y de autocrítica. Eso, por supuesto, según la edad. La contracara es el exceso de borrado. En ese caso, la actitud es hipercrítica y generalmente lleva al bloqueo, ¿sí? Se puede llegar a borrar la hoja hasta romperla. Y eso ya lo hablamos cuando en la unidad de métodos proyectivos establecimos qué cuestiones de los métodos proyectivos, específicamente en los gráficos, se relacionaban con el modelo de Freud. Así que les recuerdo que pueden ir a las fichas y a la bibliografía. Los refuerzos en líneas, ¿sí? En las líneas, eh, generalmente son indicadores de la necesidad que posee el sujeto de protegerse del medio, por eso refuerza las líneas. Y según sea, saben, ¿no? De qué línea se trate, de qué gráfico se trate y qué relación tiene con el contenido, también debe analizarse. A veces también encontramos énfasis en la musculatura. No recuerdo haber visto gráficos este año con esa condición, pero generalmente cuando aparece este énfasis está relacionado con el exhibicionismo y el narcisismo. Bien, con respecto a las defensas, ¿sí? Histérica, fobia, en fobias y neurosis obsesivas. Bien, en realidad nos vamos a centrar en la fobia, ¿sí? La fobia va a utilizar tanto la proyección como el desplazamiento. La histeria ya sabemos, ¿no? Que siempre es una represión exitosa. ¿Estamos? La fobia va a trabajar, ¿no? Va a utilizar la proyección y el desplazamiento. Entonces, ¿qué va a aparecer? En los gráficos van a aparecer, ¿sí? Objetos, van a adicionar objetos accesorios. Pueden también adicionar mascotas, animalitos. Puede acontecer también la presencia de un corte en la base del árbol, ¿sí? En el HTP. Y también presentar en el HTP la casa de un tipo de cliché, ¿sí? Esas son las cuestiones que se presentan en la fobia. En la obsesiva, en la neurosis obsesiva, lo que se aplica también es el desplazamiento, ¿sí? ¿Cómo? Puede haber una formación reactiva, ¿sí? Es decir, como recurso gráfico. Entonces intentan mostrar los aspectos bondadosos, disciplinados, limpios, para ocultar lo agresivo y explosivo que pueda tener el sujeto. Esa es una formación reactiva, ¿sí? Recuerden, y si no lo recuerdan, vayan a Freud. La anulación. Con la anulación, ¿qué intentan? Intentan deshacer lo que se hizo con anterioridad, ¿sí? Eso es anular. Entonces, borran, tachan, efectúan correcciones, ¿sí? O hacen dibujos sobre el objeto tapando lo anterior. Es decir, una superposición.
Y también puede presentarse el aislamiento. Como recurso gráfico permite mantener la separación es decir, de las ideas y las emociones, separar, ¿no? Una separación entre las ideas y las emociones. Entonces, ¿qué va a aparecer en el gráfico? Va a tabicar el espacio, ¿sí? Lo va a tabicar, va a hacer divisiones en el espacio. El cabello va a aparecer como casquete, aislamiento intelectual, eso lo vimos en varios gráficos este año. Y la casa, ¿sí? Va a presentar preocupaciones por los elementos que son específicamente de cierre, ¿sí? Cierre, cerrar, ¿no? La casa. Bien, ahora vayamos a los gráficos, básicamente lo que podemos encontrar en psicosis. Bien, en psicosis podemos encontrar una lista bastante extensa, comenzando por la desintegración de la Gestalt, efectos de paralización, necesidad compulsiva de llenar, apariencia grotesca de las figuras, líneas abiertas, líneas difusas, objetos parcializados, desarticulados, extraños, falta de diferenciación sexual, el movimiento aparece desvitalizado, rígido, y los personajes suelen ser títeres, monigotes. Se puede presentar un ataque al aparato motor, ¿sí? ¿Cómo? Bueno, los órganos que se utilizan para vincularse y relacionarse aparecen rotos o ausentes. También otra posibilidad es la mala inserción de las partes. Refiero a las figuras humanas, ¿sí? Y entonces hay fallas de integración en las partes de las figuras humanas. A veces pueden aparecer cuerpos vencidos, falta de perspectiva con transparencias. Ojo, no quiere decir que todos los que hagan transparencia van a tener psicosis. No, por favor. También puede aparecer esa confusión frente-perfil. En el caso del HTP, la casa puede ser techo plano o casa fachada nada más, o casa techo, las aberturas muy mal colocadas. En el caso del árbol puede aparecer del HTP disociado y árbol tipo cerradura. Esto lo pueden encontrar en la bibliografía de Hammer. ¿Estamos? Los árboles también pueden aparecer caídos, muertos, ¿sí? Con animales adentro. Ojo, no que esté un animal, un pajarito en la copa del árbol, porque ya vimos que eso es muy, este, puede estar presente en los niños cuando ellos se identifican con ese pájaro y el árbol pasa a ser la madre. ¿Estamos? La figura materna o la representación psíquica de la figura materna. Todo esto que acabo de enumerar como observables en la psicosis nos lleva a inferir lo siguiente, que hay fallas graves en la integración psíquica. Por lo tanto, hay desintegración, se pierde la humanización, hay falta de diferenciación yo, no yo, falla el juicio de realidad porque no es posible la metáfora ni la sustitución, y se presentan intentos para restituir los vínculos con la realidad, pero son solo intentos. La represión falla, no hay represión, sino que refuta la realidad, ¿sí? La desestima. En el caso de la perversión, vamos acá,
en el punto 3, los observables son: la Gestalt permanece conservada. El aspecto de las figuras humanas pueden presentarse como caricaturas, en posiciones desafiantes. Todo lo que grafiquen va a tener un objetivo, ¿no? Que es impactar al observador. Las figuras humanas frecuentemente aparecen desnudas y hay cierta tendencia a dibujar actos sexuales explícitos. Todo para impactar al observador. El movimiento siempre es amenazante y desafiante. Las figuras de espalda justamente no permiten diferenciarlas sexualmente. Ojo, que a veces las figuras de espaldas solo remiten a oposicionismo, que es una conducta diferente a la perversión. ¿Estamos? Ojo con eso. En el caso del árbol, ¿sí? Puede ser muy grande y tener movimientos hacia los bordes. La casa puede ser fachada, pero muy ampulosa, ¿no? Muy importante. Son en realidad, en general, gráficos que impactan, pero no muestran, salvo esa tendencia que hay en algunos perversos de dibujar actos sexuales explícitos. ¿Qué podemos inferir de todos estos observables? Podemos inferir que hay conservación del examen de realidad, no lo han perdido. Y también hay conservación de la coherencia lógica propia del proceso secundario, si bien en ocasiones pueden llegar a perderlo. Lo que se presenta es un juicio de valores alterados y la defensa prevalente es la desmentida, ¿sí? La defensa en psicosis es la desestimación y en la perversión es la desmentida. Bien, ahora vamos hacia las personalidades esquizoides. La personalidad esquizoide puede presentar en lo gráfico, ¿no? Tamaños pequeños, emplazamientos arriba a la izquierda, ¿sí? Zona superior izquierda, énfasis en la cabeza y el cuello, como importante esta cuestión mental, ¿sí? Las figuras humanas pueden tener cuello largo, por eso va a haber énfasis también, aparte del cuello largo, en la cabeza y la cara. En el caso del árbol del HTP, el tronco puede aparecer fino, con ramas muy pobres o estar inexistentes. Ser inexistentes. En el caso de la casa, el entorno va a ser pobre, ¿sí? Las ventanas pueden graficarse altas y esto lo que nos está manifestando es el encierro, ¿sí? Y el control del otro. Perdón, era la personalidad esquizoide, ahí está. Todo en lo mental. ¿Estamos? En el caso de la personalidad depresiva, tenemos figuras humanas débiles, vacías, a veces dependientes, quietas, sin fuerza, inseguras. La casa generalmente se presenta chica, sola, abandonada, con un entorno frecuentemente frío. Hay preocupación por el techo, sombreado del techo, o por la simetría. Generalmente falta el camino hacia la casa o está cortado. En el caso del árbol, aparece también desvitalización, las ramas débiles y hacia abajo, como el sauce llorón, ¿sí? Pero ojo, no porque dibujen el sauce llorón van a tener una personalidad depresiva, sino que esos indicadores, esos observables, tienen que aparecer en todos los gráficos.
y luego en las láminas. Y debió aparecer también, si se trata de un niño, en la hora de juego. ¿Estamos? El árbol, entonces dijimos, ramas débiles hacia abajo, las raíces que no deberían estar aparecen finas, ¿sí? Y generalmente con transparencias. Y esto, ojo, porque las transparencias de las raíces también son indicador de psicosis. Por eso hay que ser muy cuidadoso a la hora de establecer este, las inferencias respecto de los gráficos. Tiene que haber una recurrencia, ¿no?, de estos observables. Con un observable no vamos a hacer un diagnóstico, aparte sería poco serio. Siguiendo con la personalidad depresiva, la copa es chica. Bueno, y como ya les dije, el sauce llorón sería una de las posibilidades, siempre y cuando aparezcan otras observables en otros gráficos, en el test de láminas y en la hora de juego si son niños. Bien, en la personalidad psicopática, ¿m? Muy cerca de la perversión, es lo mismo, ¿sí? Pero es la personalidad, no es la perversión es la estructura, ¿eh? Y neurosis, psicosis, perversión. Ahora estamos hablando de personalidades, ¿sí?, que tienen estas características. La personalidad psicopática, bueno, tiende a dibujar en tamaño grande, tratando de ocupar todo el lugar posible de la hoja. Las figuras humanas tienen movimiento, ¿sí?, gran fuerza muscular, y siempre con esta actitud amenazadora, de desafío, pero también triunfalista. Las figuras se presentan poderosas, ¿sí? Generalmente acentúan el cuello porque esto implica el control de los impulsos. El árbol posee ramas agresivas, ¿sí?, es ampuloso, los trazos son impulsivos y a menudo cortados. La casa, ¿sí?, las casas en el HTP son grandes, ¿m? Y es decir, remarcan la zona de las paredes, pero poseen un tratamiento muy pobre del techo. Lo que sucede con estas personalidades es que hay limitaciones en cuanto a lo que es limitaciones reparatorias. No pueden reparar, ¿sí? No pueden discriminar lo bueno de lo malo, generalmente hay impulsos hostiles, ¿sí? Los valores están trastocados, y esto se puede observar en los gráficos. Fíjense que en la perversión, hace un rato cuando comenté, ¿sí?, lo que se encuentra en los gráficos, dije algo que acá no está, que es que tratan de impactar terriblemente al observador. Acá esto no aparece, ¿estamos? Aparecen otras cuestiones similares, pero esas no. En el caso de la homosexualidad, ¿qué características se presentan? Puede haber inversión del sexo, ¿sí? Un emplazamiento central del gráfico, un tamaño grande, agresivo. Generalmente hay omisión o distorsión de las zonas sexuales. Pueden presentar énfasis en las caderas y en las nalgas. El tronco se grafica redondeado y la cintura chica. Las casas tienen varias ventanas y generalmente una doble entrada. En el caso de las personalidades borderline, ¿sí?, en gráficos podemos decir que aparecen observables francamente psicóticos, ¿sí? Después vamos a ver que en los test verbales no sucede lo mismo en las técnicas de lámina. Bueno,
Esto lo voy a subir al campus, ¿sí? Lo voy a subir en la carpeta donde están las fichas para que les quede al menos la disposición de lo que estoy grabando. Ahora vamos al otro archivo, ¿sí? Vamos a trabajar con la segunda página. Acá vamos a tener CAT y TRO. CAT, indicadores diagnósticos en neurosis, en psicosis, y después TRO, indicadores en distintas personalidades. Y luego en diagnósticos de discapacidad mental e intelectual, tanto para gráficos como para CAT. Entonces comencemos con el CAT, test de percepción temática infantil en neurosis. A ver, ¿qué tenemos? Obsesiva. El relato de las láminas en el CAT, en las neurosis obsesivas aparecen estas características. Son relatos descriptivos, plagados de detalles, todo el tiempo intelectualizando, ¿sí? Pero aparecen estos relatos estereotipados y muy largos, muy extensos, ¿sí? Es como que no finalizan. El contenido, ¿sí? El contenido es normativo siempre y moralista, habla de la moral y de la norma. Y cuando aparece la actitud crítica, ¿sí? Es una actitud crítica respecto de los integrantes o personajes de cada una de las láminas, ¿sí? Que es excesiva. Y también puede aparecer la duda. Luego, en las defensas que va a implementar estarán la racionalización, la formación reactiva y la anulación, que ya dimos con los gráficos ciertas características también. Con respecto al histérico, lo que aparece en el relato son omisiones, los relatos son expresivos, son dramáticos y a veces hay una discrepancia entre el afecto y la expresión, cómo lo expresan. En relación al contenido, aparecen fantasías exageradas y bloqueos de temas sexuales. Las defensas que operan son la represión y la idealización de los personajes. En el caso de las depresiones dentro de la neurosis, por supuesto, no estoy hablando de la melancolía manía, ni estoy hablando de el otro cuadro que es en realidad psiquiátrico, ¿no? Sino que estoy hablando de las depresiones dentro de la neurosis. Acá que tenemos, los relatos son cortos, son pobres, aparecen matices oscuros y tristes, mucha tristeza en esos relatos. En el contenido, los temas son sombríos
y generalmente refieren a pérdidas o a vivencias pesimistas. Las defensas que operan en las neurosis depresivas, ¿sí?, es la inhibición, la formación reactiva y, por supuesto, presencia de depresión y abulia. Esto de no ganas de hacer nada. Así como aparecen los cuerpos desvitalizados y demás, bien, acá en el CAT lo tenemos como depresión y abulia. En el caso de la psicosis, esto igual nosotros ya lo vimos cuando trabajamos las láminas. En el caso de la psicosis, lo que se presenta en el CAT, ¿sí?, es en relación a la percepción, omisiones o adiciones insólitas, casi absurdas. En la organización del contenido, lo que se presenta es incoherencia, contradicciones, ideas bizarras, muchas veces frases sin sentido. Algunos detalles triviales pueden aparecer y otra cuestión que suele presentarse es la pérdida de distancia con la lámina. Se incluyen, ¿estamos? Se incluyen en la lámina. Eso es respecto de la percepción. Respecto de los contenidos, ¿sí? Hay desconexión entre el significado y los afectos. Pueden estar hablando de cuestiones horrorosas y no demostrar absolutamente nada, ¿sí? Desconexión entre el significado y los afectos. Segundo, puede haber detalles triviales dentro de un contenido dramático. Están contando algo dramático y de pronto aparecen cuestiones triviales que podríamos decir no tienen nada que ver con el drama que están relatando. Después pueden aparecer simbolismos sobreelaborados, ¿sí? Y siempre se presenta el conflicto en relación al mundo. Y por supuesto, temas de aislamiento. Otros de los relatos que pueden aparecer acá respecto del contenido de las láminas en el CAT, ¿sí?, son ideas mágicas, delirantes, personajes con poderes mágicos y sobre todo destructivos, con la posibilidad de destruir el mundo. Pueden aparecer descripciones sádicas y agresión se expresa en forma primitiva y brutal, ¿sí? Primitiva y brutal. Bien, en relación a el Philipson, el test de relaciones objetales de Herbert Philipson. Bien, ustedes saben que el cuerpo teórico que sustenta la técnica, esta técnica de láminas, es la teoría de las relaciones objetales, de Melanie Klein y de Fairbairn. Y por supuesto nosotros estuvimos trabajando con las nuevas aportaciones de Arseno al momento del análisis y de la síntesis. No por ello dejamos de señalar la importancia de analizar lámina por lámina cuando la temática de la lámina se entrama de alguna manera con la historia del paciente y con sus conflictos y problemáticas. Al momento de integrar el análisis de los relatos de las láminas, a partir de las aportaciones de Arseno, se debe concluir en cuál es el tipo de personalidad dominante, ¿sí?, en el examinado. Y entonces se tiene justamente en cuenta las posiciones que sostuvo Melanie Klein, la esquizoparanoide y la depresiva. Y esto es la normalidad.
Porque para Melanie Klein, las fases esquizoparanoide y depresiva son fases del desarrollo. Y estas fases nunca se pierden. Siempre van a estar como telón de fondo a lo largo de nuestra vida. ¿Sí? Ojo con eso, porque cuando generalmente escuchan esquizoparanoide, lo que piensan siempre es a psicosis. No necesariamente, ¿por qué? Porque estamos hablando de las fases de Melanie Klein y de su teoría. Bien, ahora vamos a hablar de las distintas personalidades y qué podemos encontrar en los relatos. En la personalidad histérica, lo que encontramos son historias ingenuas de amor. Tienen una gran capacidad para dramatizar, ¿sí? Y el lenguaje es claramente simbólico. Estamos dentro de la neurosis. Puede aparecer preocupación por la belleza y, por supuesto, parejas idílicas, ¿no? Esas imposibles, ¿vieron? Bueno, pueden aparecer acá. Después, en la personalidad obsesiva, ¿qué encontramos? Generalmente una descripción detallada de los objetos, ¿sí? Con tendencia de esta manera a aferrarse a los detalles secundarios. ¿Estamos? Se aferra a los detalles secundarios para no pasar a hablar acerca de el contexto de realidad, que es el que despierta los afectos. ¿Estamos? Entonces se centra en el contenido. Por supuesto que aparece preocupación para integrar el color en las láminas que lo tienen, en la serie C, y las historias, ¿sí?, que expresan son historias formales, con poco vuelo imaginativo. ¿Por qué? Si se pasan todo el tiempo, ¿sí?, centrándose en los objetos y los detalles, queda muy poco para pensar una historia, ¿sí?, imaginarla, dar un poco de permiso a la fantasía. En la personalidad obsesiva eso no aparece. En la personalidad fóbica, vayamos a la personalidad fóbica. Aquí, con esta personalidad, se pueden dar las buenas percepciones, ¿sí? Y pueden angustiarse frente a láminas que plantean situaciones fobígenas para el sujeto, ¿sí? Es decir, que tiene la lámina que presentar algo que para el sujeto sea conflictivo. ¿M? Y en ese caso nos vamos a dar cuenta porque hay un descenso, ¿sí?, en la producción del sujeto, de la producción del sujeto. Generalmente privilegian la capacidad de prever peligros para buscar la protección, ¿sí? Y pueden aparecer defensas contrafóbicas. ¿Cómo se manifiestan? Bueno, es el énfasis en rasgos de fortaleza, de valentía de los personajes, ¿sí? Y esas son sus defensas contrafóbicas. Después tenemos la personalidad esquizoide. A ver, acá está. La personalidad esquizoide. Bien. Los personajes aparecen quietos corporalmente, pero activos mentalmente. Se presentan pocas reacciones emocionales y cuando lo hacen, cuando aparecen esas reacciones, generalmente refieren a sentimientos de preocupación, de nostalgia, de tristeza. Este grupo de sujetos presenta shock emocional intenso, ¿sí?, en la serie A. Recuerden que la serie A investigaba cómo reacciona el sujeto frente a situaciones regresivas que lo enfrentan con los vínculos primitivos, la dependencia del objeto, etcétera, etcétera, etcétera. Este grupo de sujetos, entonces,
presenta un shock emocional intenso en esta serie A y también en la lámina en blanco, en la lámina sin estímulos. Luego, en relación a las relaciones objetales inconscientes, las actitudes que se presentan generalmente son oral receptivas, exigentes y ávidas frente al objeto materno, ¿sí? Actitudes oral receptivas, exigentes y ávidas frente al objeto materno. Por eso la serie A le produce ese shock emocional intenso, porque es la serie que lo enfrenta, ¿sí? a esos vínculos primitivos. Muy bien. Después tenemos la personalidad psicopática. Bien, en la personalidad psicopática lo que encontramos es en los relatos, ¿no? Una descripción vaga, personajes ambiguos, tienen dificultad para realizar la síntesis, eh, por supuesto, como lo expresan, bueno, hay una débil capacidad para integrar, no pueden integrar, ¿sí? La serie A moviliza sentimientos de depresión y soledad, algo extraño, ¿no? En personalidades psicopáticas que lo puedan sentir, pero eso lo logra la serie A. Estas personalidades pueden omitir zonas oscuras, ambiguas, de baja estructuración y expresar conductas de tipo paranoides dirigidas al test. No pueden integrar el color en el contenido de la historia, así que la serie C es una serie problemática también. Los personajes también, ¿no? Son vagos, difusos, carecen de sentimientos de culpa y no pueden reflexionar sobre su conducta, son incapaces de reflexionar sobre su conducta. Siempre acentúan el hacer y no el pensar o el sentir, sino el hacer. Y lo que repiten son situaciones y relaciones de objeto fracasadas, ¿sí? Intentos, ¿sí? de fracaso. Ahora, pasemos a los indicadores diagnósticos en discapacidad mental intelectual, tanto en gráficos como en CAT. Muy bien. En ese caso, no recuerdo si yo les di los indicadores diagnósticos en psicosis en el CAT. Sí, creo que sí. Ahora voy a seguir con el discapacidad mental para no generar una confusión y después, por las dudas, porque no lo recuerdo, voy a retomar por las dudas. Mejor que eso sobre que falte, ¿no es cierto? Bueno, en el caso de discapacidad mental, ¿qué tenemos en gráficos? Bueno, lo que aparece en los gráficos es escasez de detalles, hay pobre capacidad de realización, puede aparecer perseveración. ¿Por qué? Por la pobreza de recursos con los que cuenta. Los movimientos y la expresividad son escasos y las producciones siempre responden a un nivel de edad inferior, ¿sí? a la cronológica. En el CAT lo que aparece es una verbalización pobre y pensamientos de tipo concreto. Por supuesto que la elaboración del relato es escasa porque hay pobreza de ideación
hay pobreza de fantasías, no pueden dar rienda suelta a las fantasías, es imposible esto. Y la perseveración en el CAT también se da por la pobreza que acabamos de señalar. Pueden aparecer, sin embargo, temores infantiles en el contenido de la historia, ¿sí? Al relatar la historia pueden aparecer temores infantiles. Bien, como no recuerdo si les di los indicadores diagnósticos en psicosis para el CAT, los repito para que les quede en esta grabación. Me suena que no lo di, pero bueno, no importa. Respecto de la percepción en niños, ¿no es cierto? Lo que aparece son omisiones, adiciones que son insólitas y absurdas. Cuando organizan el contenido, lo que aparece es incoherencia, contradicciones, frases sin sentido, ideas bizarras y la pérdida de distancia con la lámina del CAT. Muy similar al adulto, pero bueno, teniendo en cuenta que estamos en la franja etaria de los niños. Respecto de los contenidos, hay desconexión entre el significado y los afectos. Por lo tanto, pueden desarrollar un contenido dramático e incluir detalles que no son importantes. Aparecen temas de aislamiento, de conflicto en relación al mundo, ¿sí? El no poder abrirse al mundo, y lo que generalmente sí se manifiestan son ideas mágicas, personajes con poderes mágicos, destrucción del mundo, delirantes, ¿no? Estas ideas que nada tienen que ver con la realidad. Puede también darse las descripciones sádicas, ¿sí? Y todo lo que es agresión en la psicosis se expresa de forma primitiva y brutal. Y estamos hablando del CAT. Muy bien. Con esta grabación finalizamos los cuadros psicopáticos en las dos técnicas, las de láminas y las gráficas. Lo que voy a señalar es que, bueno, ven, esta es la cuestión de grabar clases asincrónicas, porque no hay posibilidad de que me digan, no, profesora, ya dio el CAT en psicosis, por ejemplo, o que hagan preguntas, ¿sí?, acerca del contenido. Bien, dejo abierta la posibilidad de que lo hagan por email, ¿sí? Y lo que sí les voy a pedir que, por favor, si no pueden escucharla, ¿no?, la bajen. Pero bueno, eso lo voy a escribir ahora en un aviso que les voy a enviar a todos, ¿sí? Para que alguna pueda prestar atención a ese aviso y les avise al resto. Muy bien, entonces terminamos con los cuadros psicopatológicos y ahora iré a grabar integración de datos, que es de la última unidad del programa y que también sobre eso van a tener que escuchar y preguntar lo que necesiten. Muy bien. Nos escuchamos en la otra grabación.